viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, mis hermanos, nos vamos a ubicar en Jeremías 2:5. El tema de hoy no lo vamos a terminar hoy porque es un poquito extenso, pero sé que va a causar un poquito de escozor en algunas personas. Y el propósito no es generar malestar. El propósito es edificar a la iglesia. ¿Quién dice amén? El propósito es corregirnos si estamos mal. El propósito es afianzarnos si estamos bien. El propósito es realmente mejorar como creyentes en lo que hacemos para con el Señor. Amén. Ese es el propósito que hay en nuestro corazón. El título del mensaje es, tomando como referencia que estamos hablando del Espíritu Santo como el discipulador perfecto, ¿verdad? El título del mensaje es Respetando al discipulador de Dios. Respetando al discipulador de Dios. Entonces ya el título nos está manifestando hacia dónde va la enseñanza. Y vamos a empezar tomando como referencia Jeremías 2:5. Y le voy a pedir el favor a mi esposa que lo ubique en TLA, seguramente que es una de las mejores versiones en lenguaje contemporáneo. Y mi esposa lo va a leer del 2:5 al 2:7 para entender mejor el contexto. Pero deseo que con mucha atención escuchen lo que dice Jeremías 2:5. Y de verdad es un versículo que en lo personal me toca mucho. Desde la primera vez que hubo en mi corazón esa revelación del cielo con ese versículo. Me toca mucho, me cuestiona bastante. Porque es el Señor quien habla y dice así: el Dios de los cielos, leemos con el temor reverente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 2:5 dice la Escritura así. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. El Señor, amén. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Atentos, volvamos a leerlo. Siga la lectura con cuidado, que el Espíritu Santo comienza a colocar en sus corazones reflexión, porque se trata de eso. Dice, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ese mismo pasaje dice en TLA de la siguiente manera. Amén. Jeremías 2, voy a leer desde el 4. Amén. Escúchenme, israelitas. Yo no traté mal a sus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso, donde nadie pasa y donde nadie vive. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia, pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Aleluya. Es un pasaje fuertísimo. Sentémonos, por favor. Es una llamada de atención. Es un pasaje de esos que cuestionan. Por eso le pido a mi esposa que ore por este mensaje. Es un mensaje especial. Hay una oración escritural. No quiero que pierdan esta cita, pero por favor vayamos a Colosenses 1, 9 y 10. Quiero que aprendan a orar por los predicadores que se paren aquí y por ustedes mismos. Quiero que estén puestos sobre sus pies. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 es lo que se conoce como una oración escritural. ¿Una oración qué? Escritural. Por favor, colóquese sobre sus pies.
Dice la palabra en Colosenses 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial. Señor, en esta mañana, Señor, elevo mi oración, Señor, para que seas tú colocando espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, sobre mis hermanos, para que podamos conocer tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. A ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, por favor. Pocas veces le ponemos atención a estos pasajes. Y a veces nos pasamos tanto. Pero son de esos pasajes que nos permiten entender en un momento dado la dimensión de la rebeldía, de la desobediencia. ¿Por qué el Señor se expresa en esos términos? ¿Por qué el Señor habla y le dice a su gente qué maldad hallaron en mí? Cuando sabemos que es un Dios santo, santo, santo. Gloria al Señor. De hecho, Miqueas 6:3 dice así, en el mismo sentido. Miqueas 6:3: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Y esto me hace recordar de Policarpo en los primeros años de la iglesia, siglo I, si estoy bien, por ahí en el año 100, por allá, bueno, no me acuerdo bien. El hecho es que Policarpo, ya anciano, él fue apresado por la persecución. Y le decían, reniega de Jesucristo, niega a Jesucristo y te vas a salvar. No, ¿por qué voy a negar? Lo llevaron ante el verdugo y el verdugo le dice, niega a Cristo y te salvas. Y Policarpo dijo, ¿cómo he de negar a mi Señor? Si tengo 86 años y Él solamente me ha hecho el bien. Él me ha hecho bien, ¿cómo lo voy a negar hoy? Y fue ejecutado. Cuando Dios pregunta en estos términos o se expresa en estos términos, necesariamente debemos llegar a una reflexión. A Dios le duele en su corazón el comportamiento de los suyos. A Dios le duele en su corazón. Hay dolor en el corazón del Padre, la conducta del Hijo. Para los que somos padres, indiscutiblemente, si nuestros hijos se portan mal, son rebeldes, irreverentes, groseros, altaneros, no solamente les llamamos de pronto al orden y a la disciplina, sino que en nuestro corazón hay dolor. Máxime si nosotros hemos sido ejemplo de lo contrario, lo estoy explicando. Y Dios es ejemplo de quién es un padre y un Dios bueno. Los hombres nos equivocamos y de pronto no tenemos autoridad moral para decirle al hijo, no hagas tal cosa, porque tal vez el hijo dice, ¿tú con qué autoridad me hablas? Si tú me has dado el ejemplo, ¿verdad? Entonces veamos que Dios tiene toda la autoridad para decir, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué te portas así? Entonces, lo que hemos dicho, lo anterior, nos conduce a entender, mis hermanos, la razón por la cual el mundo se caracteriza por la verdad que declara la palabra. El mundo tiene una característica que la palabra declara. Este mundo está bajo el dominio del enemigo de la justicia.
Este mundo está sometido a toda clase de tratos anti-Dios. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, el mundo, el cosmos, el esquema, el sistema del mundo está corrompido por el pecado. Y nosotros somos parte de este planeta Tierra, pero no compartimos con ese mundo, ¿verdad? Amén. Nosotros somos parte de este planeta Tierra, pero estamos en este planeta Tierra como luz en medio de tinieblas. Amén. Nosotros somos el antídoto para esa enfermedad, porque llevamos el mensaje de gracia, de amor, de Jesucristo, llevamos el Evangelio, presentamos y representamos al Evangelio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aunque estemos en el mundo, no nos vamos a contaminar si permanecemos fieles al Señor. Y el Señor siempre nos va a colocar en lugares donde nos necesita Él. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Donde tú vas, por lo regular estás rodeado de gente impía, de gente inconversa, de gente que incluso insulta a Dios, de gente que se atreve a decirte barbaridades, ¿sí o no? Por lo regular. Incluso a veces uno está rodeado de creyentes, entre comillas, que son un atentado contra el Evangelio y se declaran creyentes. Hermano, hermana, donde tú trabajas, tú no te vas a contaminar del mundo. Es que tú debes influenciar al mundo con tu luz y con tu verdad. Donde tú caminas, tú no te vas a contaminar del mundo. Es que el mundo debe ver en ti la gracia y el amor de Dios. Donde tú estés y donde tú vayas, eres enviado por Dios a generar allí un impacto con la luz de Cristo. ¿Me estoy explicando? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde vives? En el barrio, en el conjunto, con quien compartas, creyentes o no creyentes, la inmensa mayoría no creyentes, allí tú estás con un propósito del cielo. ¿Te imaginas si algún día llegara el Señor y te dijera: ¿qué maldad has hallado en mí para que te comportes como te comportas y me ignores y me desconozcas? ¿Te imaginas que el Señor te preguntara eso? Yo no quisiera que me preguntara eso. Dios me libre de una situación de esas. El mundo está bajo un dominio de las tinieblas. Aunque el mundo se comporte con nobleza, con buenas acciones, aunque el mundo, uno diga, tan espirituales, mire cómo ayudan a los pobres, mire que tienen ancianatos, mire que ayudan a los niños, miren que esto y miren que aquello, pero mundo es mundo. Es que estamos hablando de un contexto espiritual, para salvación, para una eternidad. O estamos salvos, o somos salvos, o nos quedamos en la condenación. No hay más opciones, no hay una opción intermedia, no hay un punto medio. Hay que recordar lo que 1 Juan 5:19 cita. 1 Juan 5:19 dice, 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. Lo sabemos, amén. Amén. Yo los veo muy convencidos. Amén. Lo sabemos, amén. Amén. Somos de Dios, somos parte de Él. Pero ahí mismo el apóstol dice: y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, no hace acepciones. Bajo el maligno, bajo el dominio del maligno. Esclavizado por el maligno. El maligno tiene sus pies sucios sobre el cuello del mundo. Y déjame decirte, ahí estábamos todos nosotros. De allá nos sacó el Señor. De allá nos sacó el Señor. Por eso Romanos 6:18, Pablo dice así. Romanos 6:18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Libertados de qué? Del pecado. ¿Quién nos tenía esclavizados en el mundo? El pecado. ¿Quién es el padre de mentira, de muerte y de maldad? Satanás. ¿Quién nos tenía con el cuello sometido?
Satanás. De allá nos libertó el Señor. Y nos ha dado su Santo Espíritu para que nos guíe. Nos ha dado su Santo Espíritu para que nos discipule. Nos ha dado su Santo Espíritu para que nos guíe por el camino correcto. Pero somos nosotros los responsables de permitirle al Espíritu Santo su trabajo. Somos nosotros los responsables de dejarlo trabajar a Él. Somos nosotros los responsables de permitirle a Dios que obre, porque Dios no te va a obligar. Si eres consciente de eso, iglesia, Dios no te obliga, porque Dios no creó robots. Dios no tiene una maquinita de robots. Dios levanta personas conforme a su imagen, a su semejanza, con voluntad, con libre albedrío, con decisiones propias. Y el Espíritu Santo está moldeando el carácter de Cristo para que justamente tengamos la revelación del cielo y podamos actuar conforme al propósito del cielo mismo, que es todo lo que hagas debe honrar al Señor. Ante la situación que estamos hablando, la palabra nos permite entender no solo el desconocimiento que se tiene de Dios en muchos lugares, y hay un desconocimiento deliberado de Dios, pero también hay una ignorancia deliberada ante Dios. Pero el mayor aspecto que debemos entender, mis hermanos, la mayor dimensión hay que ubicarla en lo siguiente: hay un evidente enfrentamiento, lo hemos dicho antes, lo volvemos a recalcar porque es necesario destacarlo. Hay un evidente enfrentamiento a la majestad de Dios. Hay un enfrentamiento directo. Estamos en una guerra abierta con las tinieblas. Nosotros estamos en guerra con las tinieblas y no hay punto neutral. Estamos en guerra abierta con las tinieblas y somos objetivos del enemigo, de la justicia. ¿Entendemos eso? El enemigo está vencido, pero aún ejerce una autoridad en este mundo y debemos cuidarnos de él. No nos podemos descuidar. Y esto quiere decir que para no descuidarnos, para no darle ventaja al enemigo, debemos hacer uso, utilizar, permítame la expresión, lo que tenemos por parte de Dios. O sea, el poder de Dios por la manifestación del Espíritu Santo está a nuestro alcance. Amén. Somos nosotros los responsables de activarlo o desactivarlo. Permítame hablar en esos términos. Porque si tú estás en desobediencia, si tú estás contra la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se queda quieto. Entonces te vuelves tú un instrumento fácil en manos del enemigo. Caes en manos del enemigo y te va a hacer daño. Y vas a causar mucho daño al interior de una congregación, al interior de una familia, al interior de una sociedad. ¿Me estoy explicando? No podemos estar jugando a ser cristianos. No podemos, no estamos llamados a jugar a ser cristianos. Jóvenes, sobre todo jóvenes, no están llamados a jugar a ser cristianos. Padres, no estamos llamados a jugar a ser cristianos. Ministros, pastores, no estamos jugando a ser cristianos. Porque el diablo no juega a ser diablo. Él es diablo. Y Dios no está jugando a ser Dios. Él es Dios. Amén, amén. Los que nos creemos y hacemos y deshacemos somos los hombres. En nuestro libre albedrío y la libertad que nos concede el Señor. El Espíritu Santo es necesario ahí para que nos corrija, nos oriente, nos revele, nos detenga, nos impida acciones. Amén. No podemos estar entre dos aguas. No podemos jugar a agradar a Dios y agradar a las tinieblas. No. No podemos jugar a ser camaleones espirituales. No. ¿Me entienden la expresión, cierto? No podemos jugar a ser camaleones espirituales. Con Dios, ¿somos o no somos?
Amén. ¿Somos o no somos? Muchas personas acuden a iglesias, pero no son. Si en este momento sonara la trompeta, muchas de las personas que están congregadas en este momento se quedarían ahí en la congregación. Muchas. Bastantes. Porque no han nacido de nuevo. La clave está en nacer de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo, ¿cierto eres? Y si estás sellado por el Espíritu Santo y tu nombre está registrado en el libro de la vida, lavado por la sangre del Cordero, entonces el Espíritu Santo te guía y te deleitas con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué, mamita, es tan deliciosa la vida cuando es guiada por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro paracleto. ¿Alguien sabe qué quiere decir paracleto? Nuestro ayudador, nuestro guía permanente. Es nuestra voz interior que está en coinonía. Coinonía es con K, coinonía con nuestro espíritu. Ellos dos hablan y nos dice: por aquí, por este lugar es, por aquí no es. Y tenemos que aprender a escuchar esa voz interior, que es el Espíritu Santo, espíritu con E mayúscula, hablando a nuestro espíritu. Ese espíritu es con E minúscula, es nuestro espíritu. Y Él siempre nos va a guiar, nos va a mostrar el camino. Para mí eso es lo más importante. Aleluya. Recordemos esto. Todos lo sabemos, pero es necesario volverlo a recordar. El hombre por sí mismo no se puede salvar. No se puede salvar. El hombre por sí mismo cree que se puede salvar. Ojo con esto. El hombre cree que se puede salvar. Por eso las religiones, y hay cualquier cantidad de religiones, se estima que son más de 40,000 religiones las que existen en el mundo, y todos los días aparecen religiones. Religiones. ¿Qué religión? Es el intento del hombre por buscar al Creador. Religión viene del latín religer, que quiere decir volver a ligar, a unir, pero desde el contexto humano. ¿Me estoy explicando? El hombre buscando una deidad. Por decir, tanta religión, tanta idolatría. Y muchos creen que así van a Dios. Hay filosofías, hay pensamientos, hay criterios humanos buscando algo, porque el hombre en pecado tiene un inmenso vacío existencial. En la conciencia del hombre Dios colocó su presencia. Cuando Adán pecó, fue alejado de la presencia de Dios, salió de la gloria de Dios. Entonces al hombre, después de Adán, le quedó un enorme vacío en su corazón, que es la relación con Dios. De ahí la necesidad de Jesucristo. Y el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación, es una vida nueva. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo en Jesucristo por la obra del Evangelio. ¿Entendemos la dimensión de la presencia del Espíritu Santo? La necesidad de dejar obrar al Espíritu Santo, de permitirle que haga su obra divina en nosotros. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo no va a estar en contravía con lo que la Escritura señala y con lo que el cielo ha planeado. Amén. El hombre por sí mismo no puede salvarse. Es una mentira aquellos que dicen muchos, y ustedes lo han escuchado: todas las religiones conducen a Dios. Mentiroso el diablo. El ecumenismo es una mentira planeada para los últimos tiempos. ¿Cómo me van a decir a mí que yo me puedo reunir con un musulmán, con un tibetano que honra por allá al Dalai Lama, a Buda? ¿Cómo me van a decir que me puedo reunir con un Hare Krishna,
¿Cómo me pueden decir que me puedo reunir con alguien que idolatra una planta y que todos podemos orar a Dios y que el mismo Dios nos escucha? Eso es una barbaridad, pero eso se está enseñando en muchas partes. No, hay un solo camino. La religión tiene muchos caminos. La relación con Dios, uno solo. Uno solo. El cristianismo, la obra de salvación, la obra de Jesucristo es universal. Estuvo en la cruz por toda la humanidad. Pero la relación con Dios, el camino al cielo, el camino único y verdadero es excluyente. Solamente andan por allí los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que han nacido de nuevo. Nadie más. Nadie más. Aleluya. Y ahí está presente el Espíritu Santo. Necesariamente. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4, 3, 4. Ubica la mamita, por favor. En 2 Corintios 4, 3, 4. Dice así Pablo, hablando del Evangelio. 2 Corintios 4, 3, 4. Escuchemos con atención. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Atención, paro ahí un momento. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, quiere decir, tú no hablas del Evangelio. Estás como un 007 en la clandestinidad espiritual. ¿Me estoy explicando? Dice 2 Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Está encubierto para ti que lo conoces? No, está encubierto para los que están perdidos, entre los que se pierden, los que ya están perdidos, los que ya están condenados. Tú puedes leer Juan 3, 16 al 18, claramente lo dice. Vamos a Juan 3, 16, 18. Juan 3, 16, 18. En Juan 3, 16 es el versículo más conocido y que mucha gente repite, como digo yo, como lorito. Está en directa conexión hasta el 18, incluso hasta el 21, pero vamos a leer hasta el 18. Lo voy a leer para no decirlo de memoria. Dice, atención, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, eso está muy bien. Pero dice, porque, ojo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo. El que en él cree, alguien, el que en él cree, ahí no dice, el mundo cree, no, el que en él cree, fíjese que pasó del mundo a alguien, ¿cierto? Lo volvió de lo general a lo particular. Pasó de un plural, el mundo, a un singular. ¿Me estoy explicando? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Atención, ya ha sido condenado porque nació en pecado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es sencillo. ¿Cuál es el pecado que condena? No creer en el unigénito Hijo de Dios, en su nombre y en su obra de salvación. Rechazarlo. Esto se llama rechazar el Evangelio. O sea que tú no puedes ocultar el Evangelio. Como dice Pablo, pero si volvemos a 2 Corintios 4, 3, 4. 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, estoy leyendo el verso 4, en los cuales el Dios, y ese Dios está con D minúscula. Amén. Les hago una recomendación como maestro de la palabra. Cuando estén estudiando, pónganle atención si está con mayúscula o minúscula, una expresión como Dios o Espíritu, por ejemplo. Hijo, Señor, ¿me estoy explicando? Si está en mayúscula, habla del Señor, del Hijo unigénito, de Dios. Si tú le estás enseñando a alguien y no le haces claridad en esto, lo puedes confundir, me estoy explicando. Hay que hacer claridad y que lo observe en la Biblia. Y dice, mira, aquí dice, aquí está con minúscula, pero fíjate que aquí está con mayúscula. Es una observación muy importante para que se haga claridad de quién estamos hablando. Amén. 4. En los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién lo cegó? El mismo diablo, el pecado. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo hace su trabajo y lo hace bastante bien. Es muy recursivo. Pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo y lo hacemos mucho mejor si dejamos orar al Espíritu Santo. Amén. Por eso la luz de Cristo resplandece en medio de tinieblas. Quita esas vendas, quita toda ceguera, abre la luz, abre los ojos a la luz del evangelio. Amén. No podemos desconocer que el hombre muerto en delitos y pecados está enfrentado a Dios. ¿Cómo dice esa misma porción en Teleama? Versículo 3 de 2 de Corintios 4. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja ver. Amén. Nosotros un día tuvimos, por gracia del cielo, la revelación de la gracia de Dios. Amén. Un día, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Tal vez tú recuerdes ese momento. Por lo menos yo lo recuerdo muy bien. 23 de noviembre del año 2000. Me acuerdo bien, 8:30 de la noche. Me acuerdo bien. Nací de nuevo para Cristo. Estoy seguro que nací de nuevo para Cristo. Por eso estoy aquí. Nací de nuevo para Cristo. Por la gracia y la misericordia del Señor. Hermano, si partimos del principio básico, miren lo que voy a decir. A ver, ¿cómo se lo explico? Hemos notado, voy a irme por esto para explicar. Hemos notado que hay una tendencia humana a la solidaridad. ¿Sí hemos notado? Que de alguna manera, por ejemplo, hay una necesidad y los medios de comunicación transmiten la noticia y que X persona tiene esto y que necesita aquello y comienzan a llegar ayudas y situaciones y esto y aquello. Hay un sentido de solidaridad, ¿cierto? De pronto en la cuadra nos enteramos que X familia tiene esto y de una u otra manera como que, aunque no se pongan de acuerdo, como que la gente va a llevar algo en ayuda, ¿verdad? Somos dados a ayudar, a ser solidarios, ¿verdad? ¿O no? Sí. Así es sencillo. Si vemos que roban a alguien en Transmilenio, por lo menos de pronto, ¡hey, cójalo! Es un ladrón, por lo menos un grito se lanza, ¿sí o no? Hay algún sentido de solidaridad. Eso lo vemos humanamente. ¿No les parece que tiene sentido, y mayor sentido, que espiritualmente seamos solidarios y debemos llevar el mensaje de salvación a quien no lo Amén. conoce? Amén. Gloria a Dios. ¿No les parece que eso tiene sentido? ¿Por qué? Yo tengo una enseñanza del Instituto Bíblico y le he predicado en algunos lados que resumen en lo siguiente. 3 aspectos. Yo lo resumí de esta manera por gracia del cielo. Toda persona en cualquier lugar del mundo, toda persona tiene un derecho otorgado por Dios. Toda persona tiene el derecho a escuchar el evangelio, porque por eso murió Jesús en la cruz. Toda persona tiene derecho a escuchar el evangelio. La respuesta es de él, pero toda persona tiene derecho a escuchar el evangelio, así como tú un día lo escuchaste. El que nace de nuevo, si le ha dicho sí al evangelio, también tiene un derecho. Todo el que nace de nuevo tiene un derecho: ser discipulado. Eso es un derecho que nos otorga la palabra, porque la palabra dice en Mateo: hacer discípulos y enseñarles, ¿verdad? O sea que el que nace de nuevo tiene derecho a ser discipulado, a ser enseñado. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante ir a un instituto bíblico. Nos gozábamos con mi esposa. Ahora que estábamos recibiendo, ella estaba como maestra de fundamentos doctrinales.
recibiendo el examen, un trabajo que le puso a los estudiantes, y nos gozábamos con las exposiciones de los estudiantes, hablando de los fundamentos doctrinales. Porque nos dimos cuenta, veníamos hablando y nos dimos cuenta que la gente acogió el mensaje, recibió la enseñanza, y el que hizo el ejercicio, eso no se le va a olvidar. O sí, yo hice. No se les va a olvidar. Con toda seguridad. El que nace de nuevo tiene derecho a ser enseñado, a ser discipulado. Entonces, es una razón esencial para entender la función del Espíritu Santo como discipulador, porque permanentemente está con nosotros. Pero atención, hay un tercer elemento. El que nace de nuevo y se constituye el discípulo, quien es discípulo del Señor, asume una responsabilidad, tiene una obligación. Es el tercer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Toda persona tiene derecho a escuchar el Evangelio, tomar una decisión, ¿verdad? El que nace de nuevo tiene derecho a ser discipulado. Una persona que en la iglesia no ha sido discipulada, no conoce el ABC del Evangelio, perfectamente puede venir al pastor, por favor, enséñeme. ¿Sí o no? Y el pastor lo hace, lo delega, pero le pone a alguien que le enseñe, ¿verdad? Perfectamente. Y cuando uno va volando, como me pasó a mí, que cuando yo llegaba a la clase de discipulado, yo me sabía toda la cartilla, y el hermano, ¿cómo se llama el hermano que me discipuló? Richard me dice: no, hermano, usted está volando, espérese, déjeme un poquito, déjeme descansar. No, hermano, pero es que aquí dice, y aquí, yo tenía hambre. El que tiene hambre espiritualmente, ¿qué ha de comer? ¿Saben por qué? Porque es peligroso que se vaya para otro lado a comer y de pronto va a comer al restaurante no indicado. Lo estoy explicando. Entonces, toda persona tiene derecho a escuchar el Evangelio. Todo el que nace nuevo tiene derecho a ser discipulado. Pero todo el que es discípulo tiene la obligación de testificar el Evangelio, viviendo el Evangelio, siendo testimonio del Evangelio. Es su responsabilidad, es un deber. ¿Me estoy explicando? Y ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo tú no vas a poder ni aprender, menos enseñar. ¿O no? ¿Está claro eso, cierto? Ok. Los veo como muy callados. Ahora, otro aspecto importante. Lo voy a tomar como referencia a nuestro país. De años para acá, sobre todo desde que se constituyó desde que hubo cambio constitucional, desde la Constitución del 91 para acá, una desgracia le causó al país una enseñanza errónea. Y es que la manipulación de la izquierda, y lo hablo así con claridad porque está claro que es así, la manipulación de la izquierda vendió la idea que el conflicto armado, el enfrentamiento era entre las fuerzas irregulares, subversivas y el ejército, y que la población civil era neutral. Y sucede que la población civil no puede ser neutral porque el ejército, las fuerzas militares representan al Estado, y el Estado somos todos nosotros. ¿Cómo podemos ser neutrales? Pero esa fue la idea que se vendió. Y las zonas de conflicto sacan al ejército porque las fuerzas militares no pueden estar presentes, porque la población civil manipulada exige eso. Bueno, ustedes ya saben la historia. ¿A qué voy con esto? Hermano, te voy a bajar del curubito de pronto a más de uno. Agárrese de su silla porque le voy a bajar el curubito. Tú no eres neutral, espiritualmente hablando. ¿Me estoy explicando? Tú no eres neutral. O estás con Cristo o estás contra Cristo. No eres neutral. Ningún creyente es neutral espiritualmente hablando. O hace parte del ejército celestial o se vuelve parte del ejército que batalla contra el Señor Jesucristo. Cada uno escoge dónde se quiere ubicar. Pero no somos neutrales.
No podemos ser neutrales. No hay neutralidad en la batalla espiritual. ¿Qué sucede? No podemos ser ajenos a la situación real que espiritualmente se vive. Si salimos de las tinieblas y somos luz, permanecemos como luz, obrando como luz. Somos parte de Cristo. Amén. Amén. El que no acepta el mensaje de salvación se mantiene condenado en las tinieblas. Eso fue lo que leímos en Juan 3, 16, 18 a 18, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, y dice Lucas 11, 23. Lucas 11, 23 dice, Jesús lo dice, Lucas 11, 23. El que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11, 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y en ese mismo sentido, Santiago 4:4 habla lo siguiente. Recuerden que Santiago era hermano en sangre de Jesús, señora. Lucas. A ver, léelo, por favor. Lucas 11:23 en la traducción lenguaje actual. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a traer a otras personas para que me sigan, es como si los estuviesen ahuyentando. Escuchamos claro ese mensaje de la traducción lenguaje actual, ¿cierto? Es muy claro. Santiago 4:4 dice, ubícalo allí también, por favor. Santiago 4:4. Mire la forma como Santiago habla. Les decía que Santiago era hermano en sangre de Jesús. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ojo, almas adúlteras. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Atención, ¿de quién eres amigo? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quién compartes? ¿A quién escuchas? ¿Con quién te ríes? ¿A quién le abres tu corazón para pedir consejo? ¿De quién recibes recomendaciones? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como dice allí. Bueno, acá es un poquito más claro. Santiago 4:4 en la traducción lenguaje actual. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Aleluya. Hay que tomar decisiones. Hay que saber con quién interactuamos en confianza. Esto no quiere decir que no hablemos con la gente. Esto no quiere decir entonces, porque si fuera así, entonces no trabajamos, no salimos a la cuadra, no vamos donde la familia, o sea, nos quedamos ahí cuadraditos en la casa. Entonces, no confundamos las cosas ni malinterpretemos. Hay que ir allá, pero empoderado por el Espíritu Santo. Hay que ir allá, pero como testimonio del Evangelio vivo. Hay que ir allá, pero con la certeza que el Espíritu Santo está conmigo. Hay que ir allá porque somos luz en medio de tinieblas. Hay que ir allá porque seguramente yo soy el mensajero de la vida, de la paz, de la salvación. Hay que ir allá porque Dios tiene un trabajo conmigo. En los trabajos suele suceder eso. Mi esposa tiene muchos testimonios en su trabajo y en donde ella trabaja es un ambiente bien pesado espiritualmente, pero bien pesado. La intelectualidad y la ciencia generan una barrera muy fuerte, pero tenemos testimonios de personas que la escucharon a ella años atrás, se burlaron, la rechazaron, se rieron, mejor dicho. Con los años le dicen, doctora, ahora me congrego. Doctora, ahora somos hermanos en la fe. Doctora, ahora entiendo lo que usted me decía. Doctora, gracias a Dios que usted estaba ahí. O miento, mamá. Imagínese que mi esposa, por no contaminarse, entonces se queda en la casa. ¿Para qué estudió?
Hermano, el mundo no contamina si tú estás en Cristo. No te puede contaminar. Si tú estás en Cristo, tú vas a ser el que descontamine, pero al mundo. Porque el Evangelio produce lo que el Dios de los cielos quiere producir: vida a los que están muertos en delitos y pecados. Aleluya. Y tú tienes ese mensaje. Ante todo ese cuadro que estamos citando, por eso Jesús en su ministerio terrenal era tan duro con los fariseos, los escribas. ¿Por qué? Jesús enfrentó al liderazgo religioso de Israel porque ellos estaban contaminando al pueblo, lo estaban desviando con sus costumbres, con sus tradiciones. Jesús está en ese momento estableciendo el lugar apropiado de la palabra, del evangelio, que es Él mismo está representando el evangelio, porque Él es mismo el verbo de Dios, Él es la palabra. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y Jesucristo se enfrenta y confronta a las tradiciones y las costumbres, los contaminantes del mundo. Jesucristo confronta a los que están haciendo daño en la fe de la gente. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 16:6. Mateo 16:6. Dice Jesús. Y Jesús les dijo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y en Mateo 23, voy a leer unos pasajes de lo que habló Jesús, para entender la dimensión de lo que Él estaba planteando y confrontando. O sea, Jesús no se fue por las mínimas, se fue por lo fuerte. Jesús no se quedaba con cuenticos. Jesús no andaba con cuenticos. Mateo 23. En el primer versículo dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se adueñan y aducen que la ley dice. Es que la ley dice. ¿Sí? Es que la ley dice. Es como otros. Es que la Biblia dice. Y es que la Biblia, y es que la Biblia, y es que la Biblia. Y tuércenlo en la Biblia. Hermanos, el Señor nos llama a tener cuidado con dos extremos. Cuidado con el extremo legalista. Cuidado con el extremo del libertinaje. Nosotros debemos caminar por el centro. Se lo voy a explicar de esta manera. Hay congregaciones donde este servidor no podría predicar simplemente porque tengo corbata. Porque para ellos la corbata es mundana. Hay congregaciones donde si uno llega sin corbata tampoco puede predicar, porque es una irreverencia. Hay congregaciones donde Yubise no podría entrar por su cabello como lo tiene peinado. Hay congregaciones donde Henry no podría entrar porque viene en tenis. ¿Me estoy explicando? Llegan son legalismos porque miran solamente lo externo. Hermano, usted tiene diabetes, hermana, no, usted está endemoniada. No. Hay ministerios donde en la puerta hay damas con la aguja a hilo. Hermana, su falda está 20 centímetros por encima del tobillo. Eso es contra la gracia de Dios y eso es del diablo. O sea, llevan las cosas a unos extremos bárbaros. Y hay otras partes donde usted puede venir como le ven en gana que no pasa nada. Tampoco, porque ni libertinaje ni legalismo. Hay que tener un justo punto medio. Jesús vino a establecer el punto medio. Amén. Hay partes donde aquí los hombres y aquí las mujeres. Hay congregaciones donde no podíamos estar los dos así, porque a las mujeres les es impedido estar en el altar. ¿O me estoy inventando? No me estoy inventando nada, me estoy quedando corto. Podría durar toda la prédica enseñando cosas de esas. No. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Vamos al 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, ni raja ni presta el hacha. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está presente. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Cómo va a estar presente el Espíritu Santo? ¿Me estoy explicando?
El 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay, hermano, usted va, se va hasta el pueblo, dura 24 horas en la flota, va al pueblo, predica el evangelio, convierte a alguien a Cristo, lo trae a la ciudad, lo trae a la iglesia, le permite hacer de todo, con su ejemplo lo pervirtió, mejor dicho, ¿para qué lo trajo, hermano? Estaba mejor allá en la católica. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo tratamos al Espíritu Santo? ¿Nos estamos dando cuenta que nuestra conducta honra o deshonra al discipulador? ¿Nos estamos dando cuenta que nuestra conducta honra o deshonra el nombre del Señor? ¿A qué estamos llamados? A honrar el nombre del Señor. Estamos llamados a que todo lo que hagamos esté en vía directa con lo que Jesús enseñó. En ese ministerio terrenal de Jesús, tengamos presente esto. Jesús, en esa última semana de su ministerio, fundamentalmente en la última semana, Él se caracterizó porque se enfrentó a la tradición y al costumbrismo, ¿cierto? Al legalismo. Pero en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, Él se enfrentó y se vio efectivamente el mundo que se puso de acuerdo para enfrentar a Jesucristo. El mundo. El mundo. ¿Por qué? Si nosotros vamos un momento a Lucas 23, 10, 12. Lucas 23, 10, 12 dice la escritura de esta manera. Lucas 23, 10, 12. Te pido por favor que lo mires allí, mi amor. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Lucas 23, 10 al 12. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Atención, el 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Saben que el mundo se hace amigos entre ellos con tal de darle a la iglesia y estar en contra de Dios? La escritura dice en Apocalipsis que en los últimos tiempos Jerusalén será rodeada por los ejércitos del mundo entero. El mundo entero se va a levantar contra Israel, contra Jerusalén, y pretenderá acabarlo. El mundo entero. Eso está escrito y eso va a suceder. Y estamos viendo los vestigios de que eso va a suceder. Ahora, Hechos 4, 25 al 28. Miren, Hechos 4, 25 al 28. Hechos 4, 25. ¿Cómo dice la anterior parte en DLA? ¿Igual? Ah, bueno, ok. No hace diferencia. Bueno, Hechos dice que por la boca de David tu siervo dijiste. Atención, siga con cuidado. Que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, cosas vacías, en contra de Dios, de su unigénito. Se reunieron los reyes de la tierra, estoy del 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes. ¿A quién representaba Herodes? Al establecimiento judío, la tradición, las costumbres, el poder religioso judío. Y Poncio Pilato, ¿a quién representaba Poncio Pilato? Al imperio romano. Con los gentiles, los que no eran judíos, y el pueblo de Israel, como ovejita, como borreguito, digamos, iba a ir jalado por el liderazgo. Esto está hablando de un cuadro que nos dice: el mundo entero estaba contra Jesús. Por eso la muerte en la cruz fue por el mundo entero. ¿Me estoy explicando? Para hacer, 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estaba en el plan de Dios. Esto estaba escrito. Es una evidencia bíblica de lo fácil
que se puede desviar, porque el pueblo de Israel se desvió y se puso en contra de Dios. Hermanos, nosotros nos podemos desviar fácil, si no dejamos obrar al Espíritu Santo. Nos podemos desviar fácil, si comenzamos a escuchar cualquiera que hable por ahí, en la televisión, en la radio. Podemos desviarnos fácil si dejamos predicar a cualquiera en el púlpito. Pues estoy explicando. Nos podemos desviar fácil si nos dejamos influenciar de cualquier concepto religioso. Hay que estar firmes en la fe. Los fundamentos doctrinales son esenciales para saber dónde tenemos puestos los ojos, para saber de quiénes somos hijos, para saber qué está en nosotros, quién está en nosotros. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros también usan la Biblia. Y el diablo también usa la Biblia, ¿sabían ustedes? Los satanistas también tienen su Biblia. Y los brujos usan hasta la Biblia y te citan versículos. Es muy fácil caer. ¿Cuándo se cae más fácil? Cuando no hay humildad y cuando no se tiene un corazón enseñado. Y crees que tú te la sabes toda. Es que yo llevo 35 años en el Evangelio, hermano. Usted lleva 35 años en el Evangelio, pero no ha nacido de nuevo, mi hermano. ¿Por qué se atreve a decir eso? Hermano, si usted hubiese nacido de nuevo, sus frutos lo estarían hablando. Por sus frutos los conocerán. Si usted hubiese nacido de nuevo después de 35 años, usted no estaría fornicando, ni mintiendo, ni esto. O me equivoco, hermano. Nazca de nuevo, hermano, y deje que el Espíritu Santo lo transforme. Deje obrar el Evangelio. Es que uno no es creyente por antigüedad. Uno no nace de nuevo por antigüedad. Uno no es hijo de Dios por antigüedad. Uno es hijo de Dios porque nació de nuevo y porque el Espíritu Santo está en uno. Por eso es tan fácil ofender al Espíritu Santo. Por eso es tan fácil deshonrar al Espíritu Santo. Por eso es tan fácil dejar a un lado la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan fácil terminar enfrentado a Dios. Por eso es tan fácil irrespetar al Espíritu Santo. ¿Dónde estamos parados? Les hablé que este mensaje tenía dos partes. Esta es la primera parte. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos dejando obrar al Espíritu Santo como el discipulador perfecto? ¿Lo estamos dejando guiar nuestras vidas? ¿Le estamos dejando que la palabra obre en nosotros? Porque Él toma la semilla viva que hay, la palabra la pone en nuestro corazón y la trabaja, la labra. Dios. ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo moldee el carácter de Cristo en nosotros? Recordemos, mamita, la diferencia entre carácter y temperamento. Esto es importante porque todavía escuchamos gente que confunde carácter con temperamentos. El carácter que tiene que ser formado en nosotros es el carácter de Cristo, que somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. El temperamento son 4 temperamentos. ¿Dónde están los temperamentos? En el alma. ¿Dónde está el carácter? En el espíritu. 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Son maneras de ser, pero no es igual al carácter. El carácter de Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Y el carácter está en el corazón, en el espíritu. Amén. Aleluya. Entendamos. El carácter moldea el temperamento que tú tienes. Tú no puedes permitir que el temperamento afecte tu carácter. El carácter demuestra quién eres cuando estás solo, sin nadie quien te mire, pero con la conciencia que Dios te observa. Ahí es cuando el carácter de Cristo se ve. El carácter cuando estás afuera y te enfrentas a una situación difícil, ¿cómo vas a reaccionar? Honramos al discipulador perfecto por un principio que vamos a tocar en la siguiente enseñanza, seguramente en un mes, no sé. Respetamos al discipulador perfecto por un principio esencial, pastor, y es
que debemos caminar en santidad. ¿Quién dice amén? La próxima enseñanza vamos a abordar el tema de esto, caminar en santidad, para honrar al discipulado correcto. Si tú no caminas en santidad, cree que vas a tener muchos problemas, y serios problemas. Pero caminar en santidad no es andar así. Amén, aleluya, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. No. Andar en santidad es vivir como vive uno normalmente, pero con un corazón temeroso ante Dios y un espíritu humillado en la gracia del Señor. Y eso se ve, porque que se nota, hermano. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.